Carol, Mayra, bienvenidos. Diana, Mayra, Jefferson, Keila, Alejandro, Amori, Andrea, Ángel, David, Gabriel, Javier, Carla, Carol, Mariale, Sofía, Calleja, Sofía Cano. Por alguna razón, el mentado. 60. Hola. A ver cómo abro. Muy bien. 2 minutos más. Hola, Carla. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Buenas tardes, licenciado. Hola. Sí, se escucha. Muy bien. Salud. Voy a probar compartir la pantalla. Ahora. No, déjame comida. ¿La miran, jóvenes? Sí, sí la veo. ¿Y ahora? ¿También? Bien. Listo, vamos a empezar. Si ya es la hora. Tomar estamos. Ok. Ok, jóvenes, entonces buenas tardes a todos. Me informa Zoom que se está grabando el video. Vamos a aprovechar para trasladarlo posteriormente a YouTube y poder hacer los comentarios al respecto. Pero quiero regresar a la clase anterior. Aquí está. Para recordarles algunos temas referente al asunto de la globalización. Recuerden, vamos a buscar, aquí está. ¿Tienen a la vista? Habíamos hablado que el concepto de globalización no es solamente de carácter económico, a pesar de que y el otro pensador manifiestan que todo nace a partir del tema económico. Hoy vamos a ver por qué el concepto de globalización tiene muchísimo más impacto en la realidad, incluyendo quería recordarles esto, porque la atención voy a apagar el sonido para que solo me escuchen y después vamos a poder platicar. El problema de la investigación que hicieron básicamente me lleva a regresar algunos pasos atrás sobre la importancia de las relaciones internacionales como ciencia. Hoy tenemos claro que el mundo es esa aldea global, ya recuerdan que lo habíamos mencionado.
el virus que nació en Wuhan, China, apenas tardó 4 meses en llegar hasta nuestro país. La información del terremoto que sucedió hoy en la mañana en China ya está en redes sociales y todos estamos enterados, aunque estemos del otro lado del mundo, de los paisanos de la República Popular de China. Entonces el concepto de globalización hoy tiene un sentido muchísimo más importante. Por eso en la clase anterior mencioné que habían 2 acepciones. La económica es la que se conoce per se, pero la otra es sobre la realidad social y el concepto de la aldea global como fenómeno social. Entonces, salgo de la presentación anterior, nos vamos a la clase del día de hoy. Para empezar, nuevamente le doy la bienvenida a los 52 participantes hasta este momento. Recordemos que la clase está conformada por 93, quiere decir que faltan 41. Y mientras se logran conectar, quiero que por favor lean esta filmina de estos puntos mencionados por el famoso comunicador Carl Sagan. Carl Sagan era muy famoso porque presentaba documentales sobre los temas acerca del universo, nuestras relaciones más allá de la Tierra, y se convirtió en un comunicador muy respetado a nivel mundial. Y él dijo esto referente al escepticismo. Cuando hablamos en las primeras clases que el pensamiento del profesional o del académico tiene que ir de la mano de la neutralidad sentimental, de la ausencia de disonancia cognitiva. ¿Se recuerdan aquel elemento que dice, no, pero cómo puede ser que estén hablándome de dinosaurios si yo creo en la creación de Dios? Entonces Dios hizo los dinosaurios. Empiezan a romper el esquema académico y científico y empiezan a meter elementos de carácter sentimental etéreo que están en su mente y rompen el esquema del pensamiento escéptico. ¿Por qué es importante el escepticismo? Porque nos hace dudar de todo lo que sucede. Nos hace olvidar la temática general que nos absorbe en la realidad y nos ubica desde un espectro fuera de la realidad que se está viviendo para tener una capacidad de observarlo como un todo o por sus partes. Dice, el pensamiento escéptico tiene la obligación de confirmar la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener la capacidad de entender las cosas por el fenómeno que son, no por lo que nosotros creemos que son. Yo me la respiro. Segundo dice, la prueba siempre se debe debatir desde todos los puntos de vista. Ay, Dios. ¿Cómo hacen ustedes para debatir que la historia bíblica, por ejemplo, no es un tema religioso el que quiero tocar, pero vamos a usarlo como ejemplo? Menciona que el mundo se creó hace 5,000 años. Esos malditos no apagan. Las pruebas científicas han demostrado que el ser humano tiene más de 500,000 años de existir sobre la Tierra y que han habido homínidos que han venido evolucionando por mutaciones genéticas desde la célula protozoaria que nació por el carbón hasta la actualidad. Entonces, la idea es que nosotros observemos los fenómenos y que tengamos la capacidad de debatir las pruebas que nos presentan desde cualquier punto de vista, respetuosamente. La idea de aquellos 3 pensadores sobre el tema de globalización iba en este sentido. ¿Será que la globalización es solamente económica? Esa es la pregunta. El tercero, en el ámbito de la academia y del estudio científico, nunca debemos confundir el concepto de experto y de autoridad. Esto es importante porque se menciona mucho que este señor es una autoridad en el tema. Lo que sucede es que es más experto que la mayoría de los otros científicos, pero no existe el concepto de autoridad en un tema. ¿Y por qué? Porque el escepticismo obliga a que dudemos de las capacidades.
¿Se recuerdan de aquel famoso pensador griego? Yo ahora que sé tanto, me doy cuenta que no sé nada. Y cada vez que hacemos una investigación, cada vez que nos adentramos en un tema, nos damos cuenta de lo poco que sabemos acerca de las cosas. Clase. Más por aprender. El siguiente punto es que también ustedes deben aprender a entender que cualquier idea que ustedes propongan, cualquier idea que ustedes argumenten, puede tener otras hipótesis, pueden haber otras concepciones. El concepto religioso es uno. Solo en la India hay 1000 religiones. O sea, tenemos que entender que hay diferentes puntos de vista, por lo tanto van a haber diferentes hipótesis por la razón de la existencia de la realidad. Por último, voy a dejar los otros 4 temas, pero los voy a leer nada más para no perder más tiempo. Es que la cantidad, bueno, no aferrarnos a una hipótesis solamente por el hecho de que sea nuestra. Por último, la cantidad numérica es clave para discriminar las hipótesis. Cuando hablamos de cantidad numérica, estamos hablando de la cantidad de puntos de vista que se pueden utilizar para enfocarnos en una realidad y la forma desde donde se puede ver. Son 360 grados, pero es una realidad de carácter esférico. Pues lo pueden ver por abajo, por encima, por un lado, por el otro, y tiene diferentes puntos de vista, lo que provoca que no se puede establecer una cantidad de puntos de vista. Siempre van a haber muchos. En una cadena de argumentación, todos los eslabones deben funcionar. Algunos de ustedes me ponían la opinión de resúmenes.com. Esos señores se robaron sus ideas. Vamos a tener que demandarlos. En donde decían que la globalización es meramente un concepto que nace a partir de la influencia de la economía. No, no es así. ¿Sí? Ese punto de vista podrá ser válido desde la vista de los economistas, de los politólogos, pero no, el concepto de globalización es mucho más amplio. Luego, frase muy importante, aquí la tienen ustedes, lo más sencillo suele ser lo más probable. ¿Por qué? Porque es una ley de la naturaleza que las cosas suceden de la manera más fácil posible. Si ustedes toman una ficha, una moneda de un quetzal, y tienen 2 alambres para tocar un timbre, y ustedes ponen la ficha entre los 2 alambres, la energía eléctrica va a circular entre ellos y va a generar el timbre. Pero la energía eléctrica no va a llegar a ustedes y no les va a dar el toque eléctrico. ¿Por qué? Porque la energía busca la manera más fácil de hacer que se traslade la energía de un lado para otro. Me dice el sistema que alguien levantó la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Redmi? ¿No? Bueno, por último, sé que me estoy quedando sin tiempo de los 40 minutos, pero que me dieron tiempo regalado. Por último, las proposiciones que no pueden comprobar sin demostrar son falsas. Si tenemos una prueba que demuestra un argumento, estamos mintiendo. Es simple. Entonces, regresemos al tema. ¿Cuándo empezó la globalización? No sé qué fue ese ruido, pero si alguien quiere hablar. Nueva función. No. Bueno, ¿cuándo inició la globalización? Algunos autores dicen que la globalización empieza en el momento en que los estados son tan poderosos que empiezan a generar relaciones de poder con otros estados. El tema de la invasión, ¿sí? La conquista de territorios, ¿se recuerdan el caso del Imperio Británico, entre otros? Y que ese es uno de los puntos en donde se inicia a globalizar este mundo. Se hace más pequeño porque se conoce como tal. La segunda propuesta es, esta es pregunta de examen. La segunda propuesta es de que la globalización se inicia en la revolución industrial. Y ahí entra el concepto económico. Cuando hablamos de revolución industrial, exactamente, muchas gracias, hablamos de el reforzamiento de las capacidades económicas de los estados para la producción en masa, lo que facilita que los bienes se puedan trasladar a más cantidad de gentes de mejor manera y de manera más barata.
Caso importante, Estados Unidos y el modelo T de Henry Ford. El primer carro que se fabricó y se ensambló en línea. En un minuto, los obreros podían fabricar un carro. La idea era que durante una hora de la fábrica de ensamble salía un vehículo, 60 vehículos, uno por minuto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fabricación era en línea. El hecho de que se había dominado la fuerza, el calor, la temperatura, el metal, el vidrio y otros, provocó que la producción en masa fuera la que facilitara que los productos estuvieran al alcance de las personas. Y esto hizo que más personas pudieran acceder a un vehículo, en el caso de los Estados Unidos. Pero por ahí empieza el proceso. Otros mencionan que la Gran Guerra, ¿se recuerdan de don Wilford Woodruff? Fue el inicio de la globalización. ¿Por qué? Porque esa Gran Guerra al final trajo 13 millones de muertes, más de 30.000 millones de dólares en pérdidas y generó una reacción de varios países entre sí unidos para un fin específico. Alemania tuvo que pagar la deuda de la guerra por ser el perdedor, como sucedió también en la Segunda Guerra Mundial. Otra de las teorías es precisamente esa, de que la Segunda Guerra Mundial, cuando termina y empieza la Guerra Fría, la confrontación entre los países de repúblicas socialistas soviéticas y los países libres, habían generalizado el temor a un holocausto nuclear. Cuando se tiene el temor generalizado de que va a haber una guerra nuclear y que en la guerra nuclear no hay ganadores ni perdedores, porque ahí todos pierden y ahí se desaparece todo, se empieza a generar otra vez el concepto de globalización. Esa aldea global nos hace compartir ese temor con otras personas. Hoy tenemos esa libertad de identificar intereses comunes con todo el mundo. Por último, las últimas tres tienen mucho que ver con la parte económica, que es la exportación de los servicios financieros, cuando el proceso de financiación para la producción, el tema de las fronteras. Recuerdan que antes una de las características del desarrollo se suponía que era el hecho de que los estados promovieran la compra de productos locales y en lugar de comprar en el exterior, produjeran sus propios productos. Algunos países no eran capaces de fabricar vehículos, pero eran muy capaces para la extracción minera. Entonces se dieron cuenta que habían ventajas comparativas entre los países. Habían países que eran mejores para producir bienes de alto nivel de mano de obra calificada, mientras que otros eran capaces de producir bienes primarios. Esa relación hizo que los valores financieros se empezaran a esparcir por el mundo. Empezaron a aparecer bancos privados internacionales y empezaron a utilizar los servicios financieros en todo el mundo. Por último, los acuerdos de libre comercio como una medida de romper los esquemas fronterizos para efectivamente dar libertad al tránsito entre productos, bienes, servicios y personas. Y el que nosotros más encontramos al estudiar a los tres pensadores es precisamente la revolución de las tecnologías de la información. Si ustedes entran a analizar el concepto de globalización, como lo vamos a ver en la siguiente, van a ver la importancia que tiene el concepto de la comunicación como una revolución. No sé cómo se borran esas manchas, pero sí pueden leer ahí el pasquín. Dice, ¿dónde está el mostrador de información? Se fue a China. ¿Sí? Esto es la capacidad que tienen ahora las empresas de producir y no necesariamente de manera local. El mundo se hizo más pequeño. Los factores de impacto de la globalización, la famosa derrama económica de la revolución industrial era la panacea. Buenísimo, eso va a caer bien. La generalización de la riqueza. Se iba a generar más riqueza porque todo el mundo producía más. ¿Sí? Aparecen las asimetrías económicas. Países que son más capaces de algo tienen mayores ventajas. Caso específico, vámonos al desierto del Sáhara y los países árabes. Tribus nómadas vagando por el desierto
durante toda su vida y de repente aparece un bien que tienen en su subsuelo y que se convierte en el motor del desarrollo mundial, el petróleo. De repente un país que era asimétrico económicamente porque era paupérrimo, eran tribus nómadas, se convierten en los países más ricos del mundo. Esa asimetría económica no se comparó, no se apareó con el desarrollo cultural. ¿Sí? Pero ahí vemos cómo es que esos conceptos de asimetría son realmente una falacia similar para hablar del tema de la globalización económica. Las asimetrías continúan. La pobreza está generalizada en todo el mundo. La brecha entre ricos y pobres sigue siendo igual de grande. La panacea era la cobertura de mercados y los volúmenes de producción. La producción en masa iba a generar la oportunidad de que todo el mundo tuviera. No sucedió así. Pero aparece un problema con el tema de la cobertura de mercados, que la competencia se convierte en transnacional. Y después los valores financieros empiezan a inducir el mercado productivo de empleo. Al momento de ahora, esa asimetría económica, ustedes vieron en algunas organizaciones internacionales, las grandes empresas transnacionales que han venido absorbiendo a otras empresas más pequeñas y convirtiendo en el que está ahí, la subordinación del Estado a los factores. El mundo era un rompecabezas. Hoy el mundo es una aldea. ¿Cuáles son las ventajas? Y es que las hay. En esto tenemos tres específicas en el tema económico. Primero, los nuevos mercados. O sea, la globalización abría la oportunidad para vender más y producir más. Guatemala, su capacidad de producción es limitada, es incapaz de satisfacer la demanda. Por lo tanto, estamos en una posición asimétrica en el marco. La del trabajo. En cualquier lugar del mundo uno puede aprovechar sus capacidades para hacer, para producir. En el caso de Guatemala en blanco, las capacidades tecnológicas, el nivel educativo, los idiomas y las aptitudes vocacionales nos limitan. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con los tigres asiáticos? ¿Dónde está esa diferencia? Ahí está en blanco. La incapacidad tecnológica, el bajo nivel educativo, la falta de los idiomas y las aptitudes vocacionales. Una idiosincrasia que nos hace ser mediocres. Luego, por último, los estados se endeudan para alcanzar con más prontitud los niveles de desarrollo. O sea, existen oportunidades financieras en cualquier lugar, incluso hay fondos mundiales que sirven para que los estados puedan prestar, invertir, desarrollar tecnología, construir infraestructura, apoyar subsidiariamente a los menos favorecidos, etc. Y los países que al final los niveles de desarrollo no se modifican porque no hay una capacidad de atender todas las necesidades que demanda una población en gran crecimiento contra las necesidades básicas que ellos tienen. No se tiene la capacidad financiera para eso. Y a pesar de que los países como Guatemala están endeudados hasta el copete, se está perdiendo la relación entre la producción, la capacidad de adquisición, que es el valor que tiene que ver con esto, y la pobreza como una asimetría entre los grandes países y los pequeños. Hay dos personas. Carla García quiere comunicarse. Adelante, Carla. Solo con un inconveniente para los demás compañeros que puedan apagar su micrófono. Es que casi no se le escucha a usted. Solamente no sé eso. No sé si me escuchan a mí. Sí, totalmente. Cuente. Wilfred. Va. No, es solo para ver si apago aquí el micrófono. Yo estoy en un lugar silencioso. Permítame, licenciada, perdón.
asegúrense que me están escuchando, porque igual voy a tratar de El sonido ajá. es difícil, casi no se le escucha. Gracias por apagar esos micrófonos, eso sirvió. Licenciado, ¿nos puede mandar las diapositivas por WhatsApp? Efectivamente, las voy a subir la presentación como lo hemos hecho siempre en la plataforma. Si hay problemas en la plataforma, ustedes me van a avisar, por favor. Y, igual se los puedo pasar al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más tiene algún problema? ¿Me escuchan bien? De todos modos, la siguiente... ¿Sí? Ya solo faltan 2. ¿Sigo? Ok. Ventajas, globalización, es que podemos adquirir y podemos acceder a cúmulos de información antes no disponibles. Eso es lo que me preocupa de ustedes, que tienen acceso a tanta información, pero tienen poca capacidad de asimilarla, generar sus propias conclusiones y exponer su pensamiento. Esa es la parte que les va a causar un poquito más de ruido a la hora del examen final. Porque en el examen final vamos a trabajar. Si es necesario, yo voy a llamar a cada uno de los 93 y le voy a hacer el examen por teléfono. Me van a exponer sus opiniones, me van a decir que son capaces de proponer respecto a los temas que hemos estudiado. La introducción a las relaciones internacionales es probablemente una clase muy fácil, porque lo único que necesita es estar en comunicación, ver las presentaciones y aprender sobre el tema. Por ahí hay un micrófono de alguien que está tosiendo con COVID-19. Mentiras, Ale, perdón. ¿Qué tiene que ver las relaciones internacionales con la globalización? Todo. Es una espiral de crecimiento, el desarrollo exponencial del mundo. No me recuerdo si ya se los mencioné en la clase, pero en el siglo pasado, 1970 al año 2000, se calculaba que el cúmulo de conocimiento que el hombre había alcanzado se duplicaba. Si el hombre ha logrado entender la realidad de la naturaleza, aprender del mundo y crear cosas, ese volumen de información se duplicaba cada 50 años. En este siglo XXI, el conocimiento del hombre se duplica cada 6 meses. O sea, lo que hoy sabemos, dentro de 6 meses va a ser el doble. Y ese crecimiento en espiral hace que tengamos una de las grandes obligaciones como profesionales en las ciencias sociales, que es mantenernos al día. ¿Cuántos de ustedes sabían que hoy hubo un terremoto en la China? Probablemente alguien que entró a Twitter y lo vio, alguien que se puso a ver las noticias y salió ahí, no solo un tema de COVID, le sigue lloviendo sobre mojado los chinos. Ese tipo de información es fundamental para que ustedes se vayan haciendo un acervo, no solo cultural, no científico, que les sirva para los próximos 4 años. Necesitamos que tomen las riendas. Otros 2 estudiantes me están pidiendo la palabra. Necesitamos que tomen las riendas del chat. ¿Dónde está? Aquí está. Que tomen las riendas del conocimiento. Mafer, ¿me escucha? Cambio. Sí, se le escucha. Ok. Necesitan tener un acervo cultural que les favorezca la capacidad de tener buenas relaciones internacionales. Sociología, ciencia política y relaciones internacionales son 3 carreras hermanas que necesitan la cultura como esencia, como fundamento y en algunos casos como excusa para ejercer la profesión. Vamos con el último tema. Aquí está. Esta es la tarea. El doctor Pablo Rangel
es el director de las maestrías en la Escuela de Ciencia Política, hizo esta tesis. La tesis se llama La repercusión de la globalización en la construcción de la identidad maya. El doctor Pablo Rangel, además, hizo un excelente trabajo en el tema de su tesis doctoral con Flaxo, que lo vamos a discutir en otra ocasión, pero ahí pueden ver ustedes el link en donde se encuentra del centro de documentación la tesis del doctor Rangel. Vamos a leer el capítulo 1, nada más. El que quiera ingresar más profundamente en la temática va a poder conocer cómo es el tema de la globalización y la construcción de la identidad maya, una tesis muy bien hecha, pero la idea es que ustedes tomen el tema del capítulo 1 y lo podamos discutir el día viernes, probablemente de manera asincrónica para no tener esta problemática. Ahorita hay 67 de ustedes conectados, ya ha costado mucho que chateemos. Bueno, sí se ha podido, pero vamos a hacer una discusión asincrónica otra vez. Es más fácil que ustedes se sienten en sus casas tranquilamente y puedan poner ahí sus pensamientos, sus preguntas, expresen sus ideas y vayamos debatiendo sobre el camino. La idea es que este viernes cerramos con el tema de globalización y pasamos con los últimos 2 temas para concluir con esta clase. Hay varias preguntas sobre las zonas. Les repito, hay un problema con el Excel que yo tengo en OneDrive que me estaba aproximando los valores de los puntos, de los medios puntos. Ya lo corregí, les voy a trasladar la actualización de las zonas para la semana entrante. Y en estos días subo en el grupo de WhatsApp un documento sobre la norma APA. Probablemente les acompañe todo el resto de su carrera. Es importantísimo que como estudiantes manejen la norma APA. Espero que lo puedan hacer bien. La práctica hace al maestro y espero saludarlos posteriormente. Por favor, con toda confianza, cualquiera de ustedes que tenga preguntas sobre el tema, me escribe, nos ponemos de acuerdo. Si la pregunta que hacen tiene suficiente información valiosa que podamos compartir con el resto de los compañeros, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Y espero trasladarles los clips el día viernes. Así es que muchas gracias, jóvenes. Sigan disfrutando de su cuarentena o apoyen a Javier en las actividades humanitarias que hace en la calle. Así es que muchas gracias a todos. Cualquier duda, por favor, me escriben. Wilfred, todos. Carlita, saludos y feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, Lick. Gracias, Lick.